detenidos en comisaría, que esta vez esta ampliación se cumpla con rigor, con disciplina, porque son los valores finalmente que pongamos en práctica los que nos van a salvar. La disciplina, el acatamiento, la solidaridad son las que finalmente nos pueden salvar de esta lucha mundial contra el mortal coronavirus. Mónica, quería comentar contigo con cierta preocupación lo que nos dijo el director del Colegio Médico del Perú, el doctor Augusto Tarazona, en el transcurso del programa, que nos contó que había hecho una inspección en el departamento de Ancash y de las únicas 5 camas que hay de unidad de cuidados intensivos, 3 estaban inservibles, arruinadas, con lo cual Ancash solo cuenta con 2 unidades de cuidados intensivos. Me preocupa esto porque siempre vemos que el centralismo es eficiente. ATE está perfecto, la Villa Olímpica habilitada para los pacientes, y queremos poner énfasis en nuestras provincias. Me parece absolutamente acertado lo que señalas, Mauricio. Obviamente estamos focalizados, centralizados en la capital, donde hay la mayor cantidad de personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta ahora que en la evaluación que esté haciendo el gobierno tienen que ver exactamente el nivel de carencias que pueden haber en las distintas regiones del país. Hay que recordar que Ancash es una región que lamentablemente ha estado sacudida por demasiada corrupción, y por otro lado es una región que cuenta con un canon y que tenía unos ingresos importantes y adicionales, y ahí vemos cómo es que en situaciones de emergencia el impacto pues es muchísimo mayor con la gente más vulnerable, y no se han hecho las cosas como debían hacerse desde el principio. Una situación que debe, después de que pase toda esta emergencia, mirarse con ahínco y en este momento ver de qué manera se puede paliar esta deficiencia. Hasta el 12 de abril, ¿por qué? Porque justamente, y hay que decirlo, en la ampliación de la emergencia, Mauricio, que termina, digamos, la Semana Santa, va a ser una Semana Santa donde nos vamos a quedar en casa, probablemente con mucha reflexión, porque el peligro era que muchísima gente saliera pues en masa a las calles y no solamente se iba a prolongar una situación de emergencia, sino se iba a empeorar esta situación. Por eso creemos desde aquí que ha sido sumamente acertado lo que ha hecho el gobierno en ese sentido. Que nos dé también tiempo de ir implementando progresivamente departamentos que, de acuerdo a la estadística, ya tienen un número considerable de pacientes positivos, como Piura, por ejemplo, ¿no? Finalmente, el tema de adelantarnos a la estadística que se nos viene es lo que nos va a salvar. Si ya se sabe lo que se necesita, ¿no? Respiradores mecánicos, camas de cuidados intensivos, en provincia sí es necesario ir 10 pasos adelante. Pensamos en Piura, ok, Piura ciudad, pero ¿qué pasa con Canchaque, Chulucanas, Catacaos, Ayabaca y la cantidad de pueblos que hay en el interior del departamento de Piura? Es allí donde finalmente tenemos que llegar como país, como Estado. Muy bien, vamos a hacer un enlace, Mauricio, con Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, porque claro, si bien es cierto en términos de salud, cuidando vidas, esta ampliación del estado de emergencia es sumamente importante, por otro lado, tenemos pues que el impacto económico va a ser enorme, no solamente en el Perú, en el mundo entero, pero estamos en este mundo globalizado y de repente podemos analizar la situación después de los anuncios del jefe de Estado. Señor Carrillo, bienvenido a RPP. Gracias, Mónica, buenas tardes. Mauricio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Básicamente una evaluación desde el punto de vista económico, ¿no? Sabemos que ya este año es un año con demasiadas dificultades, pero de repente hay una orientación que nos puede dar en términos económicos. Sí, de hecho, el ampliar la cuarentena hasta el 12 de abril lo que hace es agudizar nuestra crisis económica, pero, como decías bien, Mónica, para evitar la crisis sanitaria, que podría ser peor, ¿no? Y en este escenario, de hecho, hay muchas empresas que ya se veían complicadas, ¿no? Y ahora, pues, el problema se agudiza mucho más. La Cámara de Comercio hizo una encuesta esta semana y comentaban que más o menos 2/3 partes de las empresas no podían aguantar más de 15 días de paro.
y en este escenario pues estamos hablando de 2/3 partes de las empresas que no van a tener la suficiente liquidez, el suficiente dinero para pagar sueldos, para pagar a los proveedores, para pagar a los bancos, ¿no? Y eso evidentemente es muy riesgoso, porque si estas empresas se quedan insolventes o no tienen la liquidez para pagar, eso va a generar en su quiebra y posterior despido de la gente. Entonces hay todo un efecto cadena. Por eso se dice mucho que hay que evitar romper la cadena de pagos, ¿no? Para que no ocurra eso. Y en este escenario, el gobierno ha dado algunas medidas que creo que buscan resolver un poco este problema, y creo que en su mayoría tienen cierta coherencia en función de lo que se está planteando, ¿no? Se refiere, me imagino, al tema de que la posibilidad de retirar CTS por 2.400 soles. Se refiere también al hecho de que se suspende el aporte solamente en abril en el caso de las AFP, porque la idea es que la gente tenga liquidez y no se rompa esa cadena de abastecimiento y esa cadena de compras. Correcto. De cara a los dependientes, ojo, hay que tenerlo claro, estos cambios del tema de CTS y AFP afecta a más o menos unas 4 millones de personas, versus los otros 11 millones o 12 que no están en una planilla formal y no tienen pues, ni AFP, ni descuento de AFP, ni CTS, ¿no? Para ellos lo que se está haciendo es la ampliación de este bono de 380 soles a 800.000 independientes, ¿no? Y además la transferencia pues de 200 millones de soles a los 1.874 municipios del país, tanto distritales como provinciales, para comprar y distribuir canastas con artículos de primera necesidad, ¿no? Entonces, un poco lo que se está haciendo en los dos frentes, ¿no? Para los independientes e informales, que son la gran mayoría, ¿no? Estas canastas que van a distribuir los municipios, y además la ampliación del bono de 380 soles, y para los dependientes el tema de poder retirar las CTS hasta por 2.400 soles, y el hecho que este mes van a recibir un poquito más de sueldo porque no les van a descontar pues el 11-12% que tenían como resta de su sueldo por AFP. Jorge, pienso técnicamente en ese peruano informal, que es la mayoría, tengo entendido el 70% de la población trabaja de manera informal, sin un RUC, sin estar dentro de una planilla. El que alquila la mototaxi, ni siquiera es dueño de la mototaxi, ¿no? Y vive en un cerro, y con esa manutención, con ese dinero que genera diariamente, mantiene una familia. Obviamente les cayó el bono, pero con esta prórroga, ¿les va a ser suficiente sobrevivir con esa cantidad de dinero? Pienso en esa señora que se gana la vida lavando ropa y que obviamente ya nadie le va a alcanzar ni le va a generar ningún trabajo. Y la lista es interminable, ¿no? El electricista que a duras penas tenía algunos cachuelos, se le han cortado. Esa población, la más vulnerable, la de extrema pobreza, ¿cómo sobrevive hasta el 12 de abril? Es correcto lo que mencionas, Mauricio, no es suficiente el bono, ni siquiera para los pobres extremos o pobres a la fecha. ¿Por qué? A ver, este bono se estableció en función de la mitad de lo que más o menos gastaba una persona pobre en lo que es alimentos básicamente y algunos gastos básicos, pero por 15 días. Así es, y sin contar los servicios básicos de luz y agua, porque si bien es cierto, no tienen el servicio de agua potable, le compran a una cisterna y lo donado no es lo suficiente. Correcto, el cálculo es basado en el gasto promedio urbano en alimentación. Exacto, estrictamente, solamente en alimentación. Servicios aparte. Pero bueno, centrémonos para saber cómo sobrevive esa mayoría de peruanos. Bueno, lamentablemente este bono va a ser insuficiente, y yo entendería que si el bono fue por 15 días y se está ampliando 13 más, es muy probable que tengan que hacer un mayor subsidio, no que este bono se tenga que incrementar para empezar, ¿no? Por otro lado, bueno, habría que planificar un poquito cómo sobrevivir estos 13 días que faltan después de 30 de marzo, ¿no? Y ahí yo recomendaría algunas cosas, ¿no? Lo primero, y esto en general, es no salir a comprar impulsivamente abarrotarnos de un montón de cosas, de un montón de productos, de alimentos, de papel higiénico, etcétera, como pasó en la quincena, porque al final nos va a desbalancear el presupuesto, y además vamos a terminar comprando probablemente más caro, ¿no? Yo hoy día en la mañana mandaban fotos de supermercados ya llenos porque sabían que se iba a anunciar un poco esto, ¿no? Entonces, esto no es muy responsable, y además podría sobreendeudarnos incluso, ¿no? Entonces,
tranquilos porque esto no va a ocurrir, o sea, ni en los países más críticos, ni en China, Italia, España, los supermercados o tiendas de alimentos o farmacias han cerrado y la cadena de abastecimientos está garantizada. Entonces, no salir desesperadamente porque eso puede hacer que gastemos más de la cuenta, primero. Lo segundo es buscar de pronto armar un pequeño presupuesto de cuánto gasto y en qué gasto y ordenarlo de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Y si no me alcanza, y si siento que no me alcanza, sobre todo para pagar los préstamos, tendríamos que contactarnos con la entidad financiera y buscar alguna salida, ¿no? Que esa sería la tercera recomendación. Una vez que veas tu presupuesto, si sientes que no te está alcanzando, bueno, ver la opción de una reprogramación que hoy día se da, que puede implicar intereses. Sí. Sí, quería yo, más allá de esa explicación, que evidentemente además los ejemplos que ha puesto Mauricio son ejemplos que vemos todos los días, pero lo que es cierto también es que una situación de esta emergencia y de esta magnitud nos ha desnudado en términos económicos, porque aquí queda claro que primero, hay interés del gobierno de tomar medidas inmediatas, pero también queda claro que de esta, no nos vamos a reponer con facilidad. Se habla incluso de posibilidad de recesión, de una contracción que no se había sentido en los últimos 20 años, y lo que hay que evitar en estas situaciones también es, primero, estar claros frente a lo que estamos mirando y nos está desnudando como sociedad económica, y por otro lado, evitar tomar medidas populistas, ¿no? Es correcto. Mira, te digo tres cosas. Número uno, sí, la mala noticia de pronto de todo esto es que probablemente estemos pasando por la crisis económica más fuerte de los últimos 30 años. Desde finales de los 80 no teníamos una crisis similar. Es algo sin precedentes para muchos de nosotros que de pronto éramos muy pequeños en esa época. La buena noticia, sin embargo, es que Perú ha demostrado poder salir de todas estas crisis, ¿no? Hemos pasado terrorismo, hiperinflación, terremotos, fenómeno del Niño, y en todas hemos salido airosos como sociedad. Entonces, ahí hay que tener, hay que guardar pan para mayo, evidentemente, pero también no ser tan pesimistas en el sentido de que no vamos a salir de esta. Al contrario, hemos demostrado que podemos salir. Y respecto al tema populista que tú mencionas, Mónica, es totalmente cierto. Miremos bien el panorama. Este tema del bono, por ejemplo, está beneficiando, ahora que se ha extendido a independientes, estamos hablando de 3.5 millones de familias. Nunca en la historia se había entregado un subsidio, una paga, un dinero a tanta gente en el Perú. La población o las familias urbanas son 6.4 millones en el Perú, según el censo de 2017. Quiere decir que a más de la mitad de las familias urbanas se les está entregando un bono. Es algo sin precedentes, ¿no? Sin precedentes, pero necesario, absolutamente necesario, porque técnicamente no tienen cómo sobrevivir, no tienen de dónde sacar el dinero, es su realidad. No, totalmente. Lo que quiero que veamos es que se están haciendo esfuerzos, ¿no? Sin caer en la irresponsabilidad también, ¿no? Eso es importante señalarlo. Sí, por supuesto, porque si miramos el corto plazo y no vemos el futuro, vamos a tener un problema más adelante, ¿no? Mucha gente hablaba que liberen todas las... Por eso hay que medirlo milimétricamente y también tomar en cuenta en realidad el mapeo que una circunstancia tan excepcional nos está mostrando como país y como sociedad desde el punto de vista también económico. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio, irrumpido, no, al contrario, prácticamente, Mónica, en tu programa con el de Mabel. Ha sido una salvación. Gracias por darme el espacio. Ya nosotros vamos a regresar con la rotativa. Un abrazo, cariños en casa, Mónica, a todos y gracias. Nada, a sacar lo mejor de nosotros en los días que nos faltan junto a todos y cada uno de los peruanos. El partido es de todos, vamos a ganarlo.